Hola a todos amantes de las series y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante y a veces enrevesado mundo de las telenovelas, y más específicamente, en una producción que ha generado un torbellino de emociones y debates, Sandokan. Pero como ya se imaginarán, no vamos a limitarnos a un simple resumen de la serie, ni mucho menos. Hoy vamos a desentrañar un secreto guardado celosamente, un giro argumental que sacudió los cimientos de la historia, un momento clave que literalmente cambió el rumbo de todo. Y para que se hagan una idea de la magnitud de lo que vamos a analizar, les adelanto que estamos hablando de una decisión durísima. Una encrucijada que puso a prueba la fortaleza de un personaje, la lealtad, el amor y sobre todo, que dejó a todos, pero absolutamente a todos, con la boca abierta, debatiendo y analizando cada detalle. Y la protagonista de este momento, la figura central que asumió esta responsabilidad, la estrella. Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es impactante. Un momento que resonó en la audiencia, que generó controversia y que, sin duda, marcó un antes y un después en la trayectoria de la serie. Así que si eres fan de Demet, si te encantan las historias con drama, romance, giros inesperados y personajes complejos, este es tu vídeo. Preparaos para sumergiros en los detalles más jugosos de Sandokan y para descubrir cómo una sola decisión, tomada por un personaje central, fue capaz de reescribir el destino de la serie. Y ya saben, antes de que nos adentremos en este fascinante análisis, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series, de las telenovelas y de todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo. Empecemos. Para aquellos que aún no están familiarizados con la historia, Sandokan es una adaptación de la icónica serie de libros del escritor italiano Emilio Salgari. La historia nos transporta a las exóticas y peligrosas tierras del sudeste asiático, donde conocemos al valiente y carismático Sandokan, el tigre de Malasia. Un pirata audaz, rebelde y decidido a luchar contra la opresión y el colonialismo que asola su tierra. La serie nos presenta un mundo lleno de aventura, acción, batallas navales épicas y paisajes impresionantes. Pero por supuesto, en el corazón de esta historia épica, no puede faltar el romance, la intriga y el drama. Y es aquí donde entran en juego los personajes y las relaciones que dan vida a la trama. Pero en esta versión de Sandokan, hay un elemento que eleva la tensión y el interés a otro nivel. Un ingrediente clave que añade un nuevo matiz a la historia y que, sin duda, la hace aún más adictiva, la presencia de Demet Özdemir. Y no como un personaje secundario o un simple interés romántico, no. Demet interpreta a una figura central, a una pieza clave en el tablero de la serie, cuyo destino y decisiones influirán de manera trascendental en el desarrollo de la trama. Pero, ¿qué hace que este papel sea tan especial? ¿Qué diferencia a este personaje de otros que podríamos encontrar en una telenovela? Bueno, para empezar, Demet no interpreta a una simple damisela en apuros. Su personaje es mucho más que eso. Es una mujer fuerte e inteligente con sus propios ideales, aspiraciones y deseos. Una mujer que, a pesar de estar inmersa en un mundo dominado por hombres y por la constante amenaza de batallas y peligros, tiene un papel fundamental en la historia. Una mujer que no se limita a ser un objeto de deseo o una simple espectadora, sino que se convierte en una fuerza impulsora, en un motor que empuja la trama hacia adelante. Es precisamente esa fortaleza, esa independencia, ese espíritu indomable, lo que la lleva a tomar una decisión que, bueno, ya lo irán descubriendo. Una decisión que, como ya les he adelantado, cambiará el curso de la serie, que pondrá a prueba su lealtad, su coraje, su corazón y, por supuesto, la pondrá en el punto de mira de todos los personajes. Imaginen la situación. Tenemos a Sandokan, el héroe rebelde, luchando por la libertad de su pueblo y por sus ideales. Tenemos el ambiente exótico y misterioso del sudeste asiático, con sus selvas impenetrables, sus océanos turbulentos, sus secretos ancestrales y sus peligros latentes. Y en medio de todo esto, tenemos a un personaje femenino que no solo es un interés romántico, sino también una fuerza impulsora de la trama, una pieza clave en el rompecabezas de la historia. Es una combinación explosiva. Pero aquí viene lo realmente interesante, lo que transformará la serie en un fenómeno, la decisión de Demet. Una decisión que, como les dije al principio, cambiará para siempre el destino de la serie.
Una decisión que la obligará a enfrentarse a sus miedos, a sus dudas y a las consecuencias de sus actos. Una decisión que pondrá a prueba su capacidad de amar, de perdonar y de luchar por lo que cree que es justo. Una decisión que resonará en el corazón de los espectadores y que generará debates y discusiones en las redes sociales. Para entender el impacto de esta decisión, debemos meternos en la piel de Demet, en la piel de su personaje. Imaginen la presión. La responsabilidad de llevar sobre sus hombros una parte crucial de la historia. La carga emocional que conlleva interpretar a un personaje con tanta complejidad, con tantas contradicciones y con un destino tan incierto. Imaginen las largas horas de rodaje, el esfuerzo físico que implica rodar escenas de acción, las batallas, los viajes. Imaginen el desgaste emocional que supone interpretar a un personaje que sufre, que ama, que se enfrenta a dilemas morales, que toma decisiones que pueden cambiar el destino de muchas personas. Y por encima de todo, imaginen la necesidad de conectar con el público. De hacer que el público empatice con tu personaje, que comprenda sus sentimientos, que comparta sus miedos y sus esperanzas. De hacer que el público se enamore de ti, de que sienta contigo la alegría, el dolor, la tristeza y la rabia. Es un desafío enorme, un reto que requiere talento, dedicación, profesionalismo y sobre todo, una gran capacidad de conectar con las emociones del espectador. Y Demet, como siempre, lo afrontó con una maestría que ya la caracteriza. Demostrando una vez más su talento, su versatilidad y su capacidad para sumergirse en el personaje y hacerlo suyo. Pero, ¿qué fue lo que impulsó a Demet a tomar esta decisión? ¿Qué la llevó a dar ese paso que cambiaría el destino de la serie? Bueno, sin entrar en spoilers mayores, digamos que su personaje se enfrentó a una encrucijada. Una situación límite en la que tuvo que elegir entre diferentes opciones, entre diferentes caminos. Una situación en la que tuvo que sopesar las consecuencias de sus actos, las implicaciones de sus decisiones y el impacto que éstas tendrían en su vida y en la de los demás. Tuvo que elegir entre el amor, el deber, la justicia. O quizá una combinación de todo ello. Una elección que no fue sencilla, que no fue fácil. Una elección que la obligó a cuestionarse sus valores, sus principios y su propia identidad. Y su elección, como suele ocurrir en las grandes historias, no fue una elección simple, no fue una elección que tuviera una respuesta fácil. Implicó sacrificios, lágrimas, momentos de duda, noches de insomnio, conversaciones internas. Pero también le dio una nueva dimensión a su personaje, una profundidad que la convirtió en una de las figuras más memorables de la serie. Es que lo fascinante de Sandokan, y lo que la diferencia de otras series y telenovelas, es que no se trata de una historia simplista de buenos contra malos. No. Es una historia llena de matices, de grises. Los personajes no son perfectos, cometen errores, se equivocan, tienen sus debilidades, sus miedos, sus contradicciones. Y eso es lo que los hace humanos, lo que nos permite conectar con ellos, lo que nos hace sentir que formamos parte de la historia, que nos preocupamos por su destino. Y la decisión de Demet, en este sentido, es un claro reflejo de esa complejidad, de esa riqueza narrativa. Es una decisión que nos obliga a reflexionar sobre el bien y el mal, sobre el amor y el odio, sobre la lealtad y la traición, sobre la justicia y la injusticia. Es una decisión que nos invita a cuestionarnos nuestros propios valores, nuestros propios principios y nuestra propia forma de ver el mundo. ¿Pero qué consecuencias tuvo esta decisión en la trama? Bueno, por un lado, transformó por completo la dinámica entre los personajes principales. Las relaciones se volvieron más complejas, más intensas, más impredecibles. Hubo rupturas, reconciliaciones, nuevas alianzas, traiciones inesperadas. La trama se volvió aún más intensa, más impredecible, más emocionante. El público, por supuesto, reaccionó con sorpresa, con emoción, con debate. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías sobre el futuro de la serie, de análisis de los personajes y de predicciones sobre el destino de cada uno de ellos. Hubo debates acalorados, discusiones apasionadas, y los fans se dividieron en bandos, defendiendo sus posturas y sus personajes favoritos. En resumen, la decisión de Demet generó un impacto masivo, un terremoto en la trama que sacudió los cimientos de la serie. Además, esta decisión permitió explorar nuevas facetas de su personaje. Vimos a Demet luchar, sufrir, amar, odiar, perdonar. La vimos tomar decisiones difíciles, asumir responsabilidades que cambiaron el rumbo de su vida y de la vida de otros. La vimos enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades y a las consecuencias de sus actos.
Y sobre todo, la vimos crecer. Vimos cómo su personaje se transformaba, cómo evolucionaba, cómo aprendía de sus errores y cómo se convertía en una mujer más fuerte, más valiente, más decidida. Su personaje se convirtió en un símbolo de valentía, de resiliencia, de la lucha por la libertad, por la justicia, por el amor. Y eso, amigos, es algo que el público siempre valora, que siempre reconoce y que siempre aplaude. Es importante destacar que la decisión que tomó el personaje de Demet en Sandokan no fue una decisión gratuita o caprichosa. Fue una decisión que estaba justificada por la evolución del personaje, por sus experiencias, por sus deseos y por sus convicciones. Fue una decisión que demostró su inteligencia, su astucia y su capacidad para enfrentarse a los desafíos que le presentaba la vida. Y ahora, quiero que piensen en esto, ¿qué harían ustedes en su lugar? Si se vieran en la misma situación, ¿tomarían la misma decisión? ¿O elegirían un camino diferente? ¿Qué valores serían más importantes para ustedes? ¿Qué consecuencias estarían dispuestos a asumir? Reflexionen sobre ello. Porque al final, Sandokan es mucho más que una serie de televisión, es una historia que nos invita a cuestionarnos, a reflexionar sobre nuestros valores, sobre lo que realmente importa en la vida. Es una historia que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de la vida y la importancia de la lucha por nuestros sueños. Es una historia que nos enseña que a veces, las decisiones más difíciles son las que nos hacen crecer, las que nos permiten descubrir nuestra verdadera fuerza y nuestro verdadero potencial. Pero volviendo a Demet, su interpretación en Sandokan es sencillamente magistral. Supo combinar a la perfección la fuerza y la fragilidad de su personaje. Nos regaló momentos de gran intensidad dramática, pero también de ternura y romanticismo. Supo transmitir las emociones de su personaje, sus miedos, sus esperanzas, sus alegrías y sus tristezas. Y lo más importante, logró que el público se enamorara de ella, que empatizara con su sufrimiento, que celebrara sus triunfos. Demet, una vez más, demostró su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con la audiencia. Demostró que es una actriz de primer nivel, capaz de interpretar cualquier papel y de conquistar a cualquier espectador. Su interpretación en Sandokan es una de las más destacadas de su carrera. Es un papel que le ha permitido demostrar su potencial, su talento y su capacidad para emocionar al público. Es un papel que, sin duda, la consagrará como una de las actrices más importantes del panorama internacional. Y bueno, para no dar más spoilers, solo les puedo decir que el impacto de esta decisión fue tan grande que cambió el rumbo de la serie. La trama dio un giro inesperado, y el final, el final. Fue épico. De esos finales que te dejan pensando durante días, que te hacen debatir con tus amigos, que te provocan todo tipo de emociones. Un final que, sin duda, quedará grabado en la memoria de todos los que vieron la serie. Un final que demuestra que a pesar de las dificultades y de los desafíos, siempre hay esperanza, siempre hay amor y siempre hay una razón para luchar. Y ahora, para terminar, quiero hacerles una pregunta: ¿qué es lo que más les gusta de Demet Özdemir? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Y qué opinan de la decisión que tomó en Sandokan? ¿Están de acuerdo con ella? ¿O hubieran elegido otro camino? Déjenlo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas. Me interesa saber qué sintieron ustedes al ver esa escena, al ver esa decisión, y qué impacto tuvo en su experiencia como espectadores. ¿Creen que la decisión fue acertada? ¿O creen que podría haber habido otra solución? ¿Cómo creen que influyó esa decisión en el destino del personaje y en el desenlace final de la serie? Todas esas preguntas son válidas y merecen ser debatidas. Además, me encantaría que compartieran sus teorías sobre el futuro de los personajes, sobre las posibles consecuencias de esa decisión y sobre el legado que dejará la serie. Me gusta mucho leer sus análisis y sus predicciones. Así que, para resumir, hoy hemos hablado de Sandokan, de la importancia de una decisión crucial, y del impacto de Demet Özdemir en la serie. Hemos explorado los entresijos de esta historia épica, y espero que les haya gustado. Hemos analizado la complejidad de los personajes, los giros inesperados de la trama y la magia del cine. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a difundir este análisis y a que más personas descubran el apasionante mundo de Sandokan. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre series y telenovelas.
Activen la campanita para recibir notificaciones y manténganse al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y así no se perderán ninguna de las novedades que preparo para ustedes. Y por último, pero no menos importante, recuerden que sus comentarios y sus opiniones son muy importantes para mí. Me gusta mucho interactuar con ustedes, leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Así que no duden en dejar sus opiniones y sus preguntas en la sección de comentarios. Gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que hayamos compartido este análisis de una manera apasionada y que los haya dejado con ganas de saber más de Sandokan. Un abrazo gigante y hasta pronto.